Hoy está en vigencia el Incoterm 2020. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los Incoterms. Antes, en 2010, en el año 2000, los Incoterms se clasificaban, ¿sí? Inclusive con la primera letra del Incoterm. Los Incoterms son triláteros, o sea que son de 3 letras, ¿sí? 3 letras. Y se clasificaban por la primera letra, ¿sí? Por ejemplo, la primera letra de un grupo de Incoterm es la E. X-Works, la E. ¿Cuántos son? 1. Teníamos, estoy hablando de los Incoterms del 2000, 2010. Hoy tenemos el 2020, que es otra forma de clasificación. 2010, con la letra F, los que empiezan con la letra F. La letra F es de free. Free. Free significa en inglés libre. ¿Sí? Franco. ¿Libre de qué? Libre del costo del transporte internacional, del pago del transporte internacional. O sea, que no está en ese precio el costo del transporte internacional, free. Viene con las letras C, cost, el que está incluido el coste del transporte internacional. ¿Sí? Y el último grupo, la D, los que empezaban con la D, de dedo, de dado, la D. Estos son con los gastos, ¿sí? Con los costos de transporte y entregado en el país de destino. Hoy vamos a ver cuál es la nueva clasificación y vamos a utilizar un video en donde vamos a ir anotando, ¿no? Vamos a ir papel y lápiz, ¿sí? Para tener estos conocimientos ahora de la terminología de comercio internacional. Y vamos a ver que inclusive las instituciones que tienen que hacer los registros de las exportaciones, o sea, los registros de la balanza comercial, de cuáles son las operaciones de comercio exterior de un país con el resto del mundo, utilizan los Incoterms. El más utilizado es un Incoterm que se le conoce con el nombre de Free On Board o el trilátero FOB. Antes de que continúe, ¿me dejaría grabar la clase? Ah, cierto, nos olvidamos. ¿Cómo hago esto? ¿Quién es el anfitrión? Yo. A ver, señorita Jerez, ¿no? Sí. Por favor, si nos está grabando. Ya. Ahorita. Siempre hágame. Esta reunión está siendo grabada. Bien, bueno, retomamos el tema, los Incoterms, ¿no? Los Incoterms. Inclusive, para presentar, si ustedes como exportadores tienen que hacer su plan de negocios, tienen que presentar unas cotizaciones. Entonces, en las cotizaciones tienen que ustedes hacer los cálculos en donde puedan recuperar todos los costos a través de ese precio que van a vender, ese precio que va a ser el Incoterm, ¿sí? El Incoterm, y en el que también ya tengan su margen de contribución y de ganancia. ¿Sí? Entonces, tiene que decir, ¿dónde lo voy a entregar? En Ambato. Voy a exportar desde Ambato. Voy a entregar la mercadería en Guayaquil. Lo va a recibir en España. Lo va a recibir en su bodega. Entonces, tengo que saber todos los costos para poderle cotizar, ¿sí? El precio de la mercadería a la que le voy a vender. Y si es que la otra, cambia el cliente, si es que le conviene o no ese precio, con esos riesgos, en ese lugar, y también con los trámites. Entonces es muy, muy importante el conocimiento de esta terminología, este lenguaje del comercio internacional. Bien, a continuación, entonces, con papel y lápiz, vamos a hacer la presentación, ¿sí? De los Incoterms explicados en forma sencilla, ¿no? Sin complicarlos. Vamos a ver.
Me avisan si se puede ver. Sí, se ve, profe. Ya, entonces voy a ponerle un poquito más alto y vamos parando. Poquito a poquito vamos viendo las láminas. Me dicen si es que se puede ver bien las letras, sino para ponerle una mejor resolución. Bienvenidos a Penta Transaction, el más completo sistema de estadísticas de comercio exterior. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, ICC, con sede en París. Bien. Los antecedentes, ahí tenemos el logotipo de la Cámara de Comercio Internacional, ICC. ¿Desde cuándo comienza esta Cámara de Comercio Internacional, ¿sí?, a proveer de esta terminología, ¿sí?, de este conjunto de reglas, ¿sí?, desde el año de 1936. Y como el comercio también va evolucionando, justamente la Cámara de Comercio Internacional va actualizando, ¿sí?, esos Incoterms para hacer más fácil las transacciones internacionales. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos Muy bien. y trámites. Los Incoterms 2020 son 11 Incoterms. Y los tienen ahí, ya vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Los Incoterms son términos que definen, aquí está ya el concepto, son términos que definen cuáles son las obligaciones, y ahí vemos al exportador, cuáles son las obligaciones, y ahí vemos también al importador, cuáles son las obligaciones entre estos compradores y vendedores. El vendedor es el exportador y el comprador es el importador, dentro de un contrato internacional. Y esas obligaciones tienen que ver con los costos o costes, con quién asume los riesgos, con los trámites y también agregaríamos el lugar de entrega de la carga, de la mercadería. El lugar en donde se va a entregar la mercadería. Continuamos. ¿Puedo pasar? ¿Me avisan? No, profe, espera un ratito. Un ratito, profe. Sí, vayan copiando. Después yo les reviso cómo fueron tomando los apuntes, ¿no? Porque lo más fácil es hacer una captura y seguir sin atender. Yo les digo más bien papel y lápiz. Vamos anotando y alguna cosa vamos preguntando y preguntando. No pasa nada si preguntamos, al contrario. Nos aclaramos, ¿sí? Algunos temas, algunos conceptos, dudas, se va aclarando las dudas. Ok. Ok, dicho la definición, ¿sí?, de estas obligaciones, responsabilidades, términos, podríamos decir conjunto de reglas, ¿sí? Comprador, importador, vendedor, exportador. ¿Dónde tiene que estar esto? Pues en un contrato. ¿Qué es un contrato? Pues es una convención, ¿no? Convienen entre comprador y exportador comprometerse a algo. El uno a vender y el otro a pagar. Y ahí están unas cláusulas. Inclusive si no, alguien no cumple con esa convención, con esa responsabilidad, bueno, el mismo contrato dirá, bueno, ¿cómo lo va a demandar? ¿Ante quiénes va a pedir una reparación? ¿Sí? Ok.
conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable. Bien, pues el uso de los Incoterms es obligatorio, no, pero sí es recomendable, ¿sí? Porque con precisión, ¿sí?, se podría determinar las responsabilidades de cada uno, ¿sí? Y ahí ustedes ven el contrato, ¿sí?, que voluntariamente, pues, se obligan a cumplir con las cláusulas del contrato. Entonces, Profe, y aquí, por ejemplo, en Ecuador, o sea, esto es a nivel general. sí, a nivel mundial. Ya, A gracias. nivel mundial. A nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Y es preferible tener un contrato en donde esté claramente, ¿sí?, qué es lo que estoy pidiendo o qué estoy vendiendo, cuál es el precio, en dónde tengo que entregar, ¿sí?, cuál es la moneda en la que estoy negociando, cuál es el plazo, ¿sí?, dónde se entrega entonces el Incoterm, ¿sí? Todo eso, pues, esas cláusulas irán en el contrato, ¿sí? Muy bien. Identifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Bien, vamos Glosario. a un pequeño glosario, ¿no? País de ¿Qué es un país de origen? País de origen. origen. El país Bueno, del el exportador país de o origen vendedor. es el país del exportador o del vendedor. Ese es el país de origen. Muy bien. Muy bien. País de Otro destino. concepto. País de destino. País del... oh, El país del importador bien. o Listo, entonces comprador. tenemos ya un glosario, ¿no? Que es un país de origen, que es un país de destino. Aquí podemos mirar en esta lámina el proceso de cómo se elabora y se revisan los Incoterms 2020, ¿sí? Vamos a ver este proceso, ¿no? En donde están involucrados, ahí pues los actores, digamos, son los exportadores, los importadores, los que tienen que ver con los temas de logística, las aduanas, los bancos. Ellos forman unos comités nacionales miembros de la Cámara de Comercio Internacional. También en ese grupo redactor que va a tener 10 miembros que van a recoger de todo esto, hay países, los de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China, Turquía. Y hay también una asesoría, ¿no?, jurídica, de logística y de aduanas. Y pues se elaboran, o sea, empezaron en el abril de 2017, a mayo del 2019, se publicó en septiembre del 2019 y entró en vigencia en enero del 2020 los últimos Incoterms, los que están en vigencia, ¿sí? Los 2020. Bueno, escuchemos la explicación en el video. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas.
El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los 5 Vamos temas. ahora a un tema que es la clasificación 2020, ¿no? Y hace un momento les había explicado la clasificación de los Incoterms 2010. Pero esta clasificación como que llevaba a ciertas confusiones, ¿sí? Entonces ahora hay una nueva tipo de clasificación. Antes eran en 4 grupos, hoy en 2 grupos, ¿sí? Vamos a ver entonces, los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Vamos a ver. Y a la final terminan en 2 grupos, ¿no? Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Primera manera, según el transporte, el medio de transporte, ¿no? Según el transporte. Bueno, si es el transporte en un contenedor, que esto es importantísimo, el contenedor tal vez es uno de los mayores inventos, ¿sí?, del siglo pasado, que facilitaron el comercio internacional, el transporte de las mercancías en contenedor, ¿sí? Entonces, una manera de clasificar, bueno, se va según el transporte, el medio de transporte. En ese medio de transporte va a hacer, esa mercadería va a ir en un contenedor, ¿sí? O va a ir solo por barco, a granel. Aquí ya no es contenedor, por ejemplo, a granel, ¿no? Pues ahí no se llenan bodegas y bodegas. Por ejemplo, he visto yo, hay unos barcos que transportan materias primas, ¿sí? Hierro, trigo, entonces llenan las bodegas, ¿sí? Granel, el petróleo, ¿sí? Llenan los tanques. Ok, entonces la primera manera de clasificar. Veamos. Número 2, pago del transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? ¿Será el transporte interno o el transporte internacional? En comercio internacional, ¿cuál es el transporte principal? ¿Quién? Internacional. El transporte internacional, el que va del país de origen al país de destino. Ese es el transporte principal, digamos, ¿no? ¿Sí? Estoy en cámara, ¿verdad? Número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante. Transmisión de riesgo en el transporte. Bueno, el comprador o el vendedor, ¿sí? ¿Quién hace la transmisión de riesgo en el transporte, no? Entonces, dice, muy bien, hasta entregarle sobre el medio de transporte o a un lado del medio de transporte, ¿sí? ¿En dónde hago la transmisión del riesgo de la mercadería? No es lo mismo entregarle, por ejemplo, la mercadería sin cargar en el medio de transporte, porque el momento de cargar se puede caer y se puede perder la mercadería. Bueno, también es otra manera, esta es la tercera manera de clasificar los Incoterms. Veamos entonces cuáles son los grupos. Incoterms 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Pues antes la clasificación era por la primera letra, ¿no?, de los Incoterms. El Incoterm que empezaban con la letra E, con la letra F, con la letra C y con la letra D, ¿sí? Pero como llevaba algunas confusiones, muchas confusiones, la Cámara de Comercio Internacional recomiendan más bien que se utilicen en esta siguiente clasificación. Ahora sí vamos a clasificar, ¿sí?, los Incoterms de acuerdo a la última revisión Incoterms 2020-20. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista
FCA. Transporte pagado hasta CPT. Transporte seguro pagados hasta CIP. Entregada en lugar DAP. Entregada en lugar descargada DPU. Entregada derechos pagados DDP. Bien. Aquí tenemos la primera clasificación para cualquier medio de transporte. Y aquí tenemos 7 Incoterms. ¿Sí? La primera clasificación. ¿Sí? Y los Incoterms, como ustedes ven, son 3 letras. Están aquí en color azul. Y aquí tenemos qué significa cada uno de estos Incoterms en español. EXW es works, es en fábrica. ¿Sí? Tal vez este es el Incoterm de menor responsabilidad, de menor riesgo para el vendedor, porque le entrega pues en el lugar de origen, en su establecimiento. Pone a disposición del comprador la mercadería. Francotransportista, aquí es ya entregarle sobre, ¿sí?, el medio de transporte, ¿sí?, sobre el medio de transporte. Transporte pagado hasta. Bueno, aquí ya está pagado el transporte principal, ¿no? El que va de un país a otro país, el transporte principal, porque está con la letra C. Transporte pagado hasta, CPT. Con la letra C. Transporte y seguro pagado hasta, SIP. SIP, con la P, porque este es para cualquier medio de transporte. Con la D, con la letra D, es cuando se entrega la mercadería en el país de destino. Entregada en lugar, país de destino. Entregada en lugar, pero ya descargada la mercadería. ¿Sí? Y entregada derechos pagados. Esta es entregada la mercadería en la bodega del comprador. O sea que el exportador tiene que entregarle a su cliente en su establecimiento. Chicos, llámese España. Bien, entonces de aquí de Ambato nos hacemos cargo hasta entregarle conforme en España y él recibe la mercadería en su bodega. Entonces todo lo que es trámites aduaneros aquí en el Ecuador, en España, corre a cargo de el vendedor, porque utilizó este Incoterm, entregada a derechos pagados, DDP. Bien, aquí está una clasificación para cualquier medio de transporte. ¿Sí? De las 3 maneras de clasificar, bueno, el tipo de transporte. Vamos a ver los 4 que faltan. En cambio, para transporte marítimo, ustedes ven aquí, ¿no es cierto? En lo primero, ahí está, vemos ahí aéreo, ¿sí? Vemos un tren, vemos ahí marítimo, ¿cómo es? Terrestre, ahí vemos ahí unos trailers, ¿no? Entonces, para cualquier medio de transporte están aquí los 7 Incoterms. Ahora, exclusivamente para utilizarlo a través de transporte marítimo, ¿sí? Estos Incoterms, que son los más utilizados, ¿eh? Los más utilizados. Y a lo mejor ustedes van a utilizar estos Incoterms para su plan de negocios. Se utilizan los Incoterms. Franco al costado del buque. FAS. Franco a bordo. FOB. Coste y flete. CFR. Coste, seguro y flete. CIF. Muy bien. Esta clasificación para mercadería transportada por vía marítima, tenemos estos 5 terms. Los que empiezan con la F de aquí y son free, ¿no? Free alongside ship. Libre o franco al costado del buque. Se entrega la mercadería sin descargarle, que esté a un costado del buque. ¿Sí? En el puerto de origen. En el país de origen. Libre a bordo. Aquí se entrega la mercadería cargado en el buque. Free on board. Free on board. Este es el más utilizado, free on board, el valor FOB, ¿sí?, en exportaciones. Inclusive el Banco Central y las instituciones que llevan las estadísticas
de comercio exterior, ¿sí? Para registrar en la balanza comercial es el valor FOB, el que toman, ¿sí? Para el registro. Entonces, dice, las exportaciones en el Ecuador son de tantos miles de millones, valor FOB, o sea, entregada la mercadería aquí, en el Ecuador, lista para ser puesta la mercadería a bordo del buque, lista para que salga pues al resto del mundo. Franco a bordo. Si a este valor FOB le sumamos un costo que es el flete internacional, tenemos otro Incoterm que se llama CFR, Cost and Freight, coste y flete. Este se entrega la mercadería en el país de destino, ¿sí? Pero corre a cargo del vendedor el flete. Pero el riesgo se transmite del vendedor al comprador en el puerto de salida, en el puerto de origen, en el país de origen. Pongamos un ejemplo. Vendemos una mercadería con este Incoterm CFR, ¿sí? Para entregarle en Guayaquil, ¿sí? Perdón, para entregarle sale desde Guayaquil, pero se le entrega en España, ¿sí? En España. Bueno, el vendedor dice, yo le vendo con este precio. Contrato, pago el flete internacional. Nosotros los ecuatorianos, nuestra empresa, paga el flete internacional. Pero si pasa cualquier cosa en el camino, ¿sí? Hasta que llegue de Guayaquil a España, ¿sí? El riesgo es del comprador, porque se transmitió el riesgo en la ciudad de Guayaquil. Dice, muy bien, yo le cargué la mercadería, ¿sí? Le doy pagando el flete, también está cubierto el flete, pero no el riesgo. ¿Ok? Vamos a ver. Si al CFR, si a este coste y flete, le agregamos otro costo, que es la póliza de seguro de transporte, ¿no? Tenemos otro Incoterm que se llama Cost Insurance and Freight. Costo, seguro y flete. Este también es uno de los Incoterm más utilizados, el valor CIF. En el caso de las importaciones, los ecuatorianos compramos, traemos mercadería y vamos a nacionalizarlas. Llega a la aduana de aquí del Ecuador, que se llama el SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Sí? El valor para el cálculo de los tributos para nacionalizar esa mercadería es este valor CIF, que es el FOB más el flete y más la póliza de seguro. Sobre este valor, la aduana va a hacer los cálculos. Este sería el valor de las mercaderías en aduana. Es una de las formas, ¿no? De valorar las mercaderías en la aduana. Este valor CIF, ¿sí? Y de aquí se calcula los diferentes tributos. ¿Cuáles son esos tributos que tenemos que pagar? El arancel ad valorem, o específico o mixto. Eso hemos de estudiar más adelante, ¿no? El FONIN, que es el Fondo para la Infancia. Sacamos una base imponible para calcular el IVA, para calcular el ICE. El IVA es el impuesto al valor agregado, el ICE, algunos productos están grabados también con un impuesto al consumo especial. ¿Sí? Entonces, la aduana, ¿sí?, va a hacer el cálculo de esos tributos, hace una liquidación, ¿sí? Liquida los tributos, el importador paga y la aduana le permite sacar de la mercadería para llevarlo pues al destino final. En el caso de una importación, ¿sí?, los tributos. En el caso de las exportaciones, la aduana, bueno, no se pagan tributos a la exportación, porque si el exportador pagara tributos, va a encarecerse
y ya no va a ser competitivo. Y lo que le interesa al Ecuador es de que se vendan nuestros productos al exterior. Entonces, no se factura con IVA. No se factura IVA. ¿Por qué? Porque ese IVA no le interesa, no le importa, no le conviene que se suba el precio, ¿sí? Al comprador internacional. Dice, ¿me va a cobrar con IVA? No, quédese nomás con su IVA porque a mí no me sirve su IVA. Y va a comprar en otro país. ¿Ok? Entonces, no se puede exportar impuestos. Más bien, ¿sí? El exportador, en el caso de ustedes que van a ser exportadores, no pueden facturar el IVA, pero ustedes tienen IVAs que han ido acumulando en el proceso de producción. ¿Cómo recuperan ese IVA? Pidiendo una devolución a las autoridades tributarias. Se llama el drawback o devolución condicionada de tributos. ¿Para qué? Para que de esa manera, pues, recuperen, ¿sí? Ya que están exportando, recuperen lo que han tenido que comprar de algunos insumos, pagos con IVA, que es un IVA pagado, ¿sí? ¿Cómo recupero aquí en el Ecuador el IVA pagado? ¿Sí? Con el IVA cobrado cuando hago una venta. Como vendo con IVA, entonces solo tengo que tributar la diferencia. Pero si ya pagué y no puedo facturar con IVA al exterior, pido que me devuelva, para ser competitivo, pido que me devuelva al SRI, que me devuelva los tributos que he pagado para recuperar, para que ingrese ese dinero que ya salió, porque no puedo yo exportar los impuestos para ser competitivo. ¿Sí? Que es competitivo, que tengamos unos precios que podamos ganarnos al mercado internacional, con precios competitivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este valor CIF, el Banco Central aquí en el Ecuador, también toma este valor para las estadísticas de importaciones, ¿sí? En la balanza comercial. Entonces, el valor FOB y el valor CIF. Por favor, anotar eso muy bien para los exámenes. ¿Puede repetir, profe? En la siguiente tabla Adelante. podemos Sí, observar por la favor. clasificación. Les había dicho, ¿no? Que el Banco Central para las estadísticas de la balanza comercial es un registro de las exportaciones menos las importaciones, eso es la balanza comercial. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos da esa información? El Banco Central. ¿De cuánto exportamos? Bueno, y también pues ya saben utilizar ustedes ya esa herramienta, ¿no? Muy poderosa, que creo que el compañero Caiza ya nos ha informado, ¿no es cierto? De las exportaciones e importaciones. ¿Cómo se llama, señor Caiza? Recuérdeles a sus compañeros. El Observatorio de Complejidad Económica. En el Observatorio de Complejidad Económica. Muy bien, en el Coste Observatorio de según Complejidad Económica, pues ahí están las estadísticas. ¿Pero cuáles son esos valores? ¿Cualquier valor? No, no, son los valores FOB en las exportaciones y los valores CIF en las importaciones. Esos son los valores que registra, en este caso, pues la institución oficial, que es el Banco Central. Y de esas bases de datos, pues puede ocuparse, ¿no? Esta herramienta tan importante, ¿sí? De los productos, de los países, y después termina determinando, nos da unos pronósticos, a ver si puede o no puede ser esta mercadería que queremos exportarse, qué tipo de complejidad económica tiene, ¿no? O sea, si va o no en el futuro a tener éxito. ¿Sí? Nos da una idea. Qué poderosa herramienta tenemos a nuestra disposición. Utilicen mucho esa herramienta en su plan de negocios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos entonces. Flete CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los tres criterios que hemos visto ¿Recuerdan anteriormente? ustedes que vimos el criterio donde los 7, ¿sí? Estos 7 Incoterms, el tipo de transporte era
polivalente. Sí, muchos medios de transporte. ¿Sí? El otro era solamente marítimo, los 4 últimos que acabamos al final de ver. El pago de transporte principal, bueno, ¿quién paga el transporte principal? ¿El comprador o el vendedor? Y también la transmisión del riesgo, ¿es en el país de origen o en el país de destino? ¿Se acuerdan esas 3 para clasificar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, a través del tipo de transporte hicimos esas 2 clasificaciones importantes, esos 2 grupos, ¿sí? El polivalente y el de marítimo. Pero bueno, ahora vamos a ver cada uno, ¿sí?, de los Incoterms en esta tablita, cada uno de los Incoterms con esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, tipo de transporte es polivalente. Pago del transporte principal. Si utilizo el EXW para, soy el vendedor, ¿quién paga el transporte internacional? El comprador. ¿En dónde hago la transmisión del riesgo en el transporte? En el país de origen, aquí en el país, aquí en el Ecuador. Ahí, hasta ahí nomás llega mi responsabilidad, ¿sí? Con este Incoterm. Ya lo que pase fuera de mi país ya es otro riesgo. Y así vamos anotando cada uno, ¿no? Aquí tenemos Free Carrier, FCA, que es francotransportista. Tenemos en inglés y en español, ¿sí? Estas siglas, estas 3 letras, pues son las siglas de las palabras en inglés, ¿no? S-Works significa en fábrica. X-Works. Entonces, EXW. FCA, Free Carrier, francotransportista. CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. Y aquí tienen, ¿no? ¿Cuál es el que paga el transporte? Ah, no, aquí dice, ya con el C, ya es el pago del transporte principal. ¿Quién se hace cargo? El vendedor. ¿Pero dónde hago la transmisión del riesgo? Ah, en el país de origen. Esta tablita es muy importante. Y así vamos anotando. SIP, Carriage and Insurance Paid to, transporte y seguro pagado hasta. Vean, casi son los mismos que el anterior, ¿sí? Sino que aquí está ya la póliza de seguro. Delivered at place, entregada en lugar. Polivalente, vendedor, destino. Delivered at place outlet, entregada en lugar descargada. DPU. No está descargada, con la DPU ya está descargada. Y la última, que es la DDP, recordarás en DDP. Delivered Duty Paid. ¿Sí? Ese es ya pagado con todos los gastos en el lugar de destino también, ¿no? Polivalente, vendedor, destino. Aquí sí está, todos los gastos corre por cuenta del vendedor, del exportador. El comprador, la única obligación es de pagar y nada más, no tiene que hacerse más complicaciones de riesgos, de pagos de transportes, ni tipos de transportes. Vamos a ver los 4 últimos. Tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. X-World, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor.
Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte marítimo. Bien, aquí vamos con el otro grupo, ¿no? Que es el grupo a través del transporte marítimo, los 4. ¿Sí? Pero estas otras características también para clasificar, ¿no? ¿Quién paga el transporte principal, o sea, el transporte del país de origen al de destino? ¿Y en dónde se hace la transmisión del riesgo en el transporte? ¿En el país de origen o el país de destino? ¿Sí? Y vemos que en este grupo, ¿sí? Que en este grupo, es algo importante, la transmisión del riesgo del transporte solo está en el país de origen, ¿sí? Pero este es solo para transporte marítimo. Ustedes ven que se utiliza el FAS, BOB, CPR y CIF. Por más que inclusive vendamos como exportadores con el precio CIF, el vendedor, ¿sí? Se hace cargo de los costos, del seguro, el coste de FOB, ¿no es cierto? El coste de la mercadería, y donde estarán también ya las ganancias, del flete internacional, ¿sí? Pero la transmisión del riesgo es en el país de origen. La mercadería se entrega en el país de destino con el CIP, o con el CFR, se entrega en el país de destino, ¿sí? Pero el riesgo es en el país de origen. Ahí se transmite. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a suponer, somos de aquí de Ambato, entregamos vendemos con CIF a España, ¿sí? Muy bien, CIF. Quiere decir que nosotros nos hacemos cargo de entregarle la mercadería, puesto en el buque, ¿sí? Hecho todos los asuntos de trámite de exportación, puesto en el buque, ¿sí? Pagado el transporte para que ese buque le lleve la mercadería a entregarle en España. Y si pasa cualquier cosa, se pierde la mercadería, también una póliza de seguro que también pagaríamos nosotros. Sí. Le pregunto al señor, vamos a ver quién está atento. Al señor, a la señorita Ruth Mazabanda. Vamos a poner el siguiente ejemplo, para que razone. Señorita Mazabanda. Pago de transporte principal. Señorita Mazabanda, vendemos con CIF. Le acabo de decir que va esa mercadería con el precio que nosotros le vamos a cobrar, ¿sí? Nosotros nos hacemos cargo de entregarle la mercadería en España con el precio CIF, ¿sí? Con el precio CIF. Y tiene una póliza de seguro. El barco se hunde, se pierde la mercadería. ¿Quién pierde? ¿El exportador o el importador esa mercadería que está perdida? Con el valor CIF. O sea, como tiene la póliza de seguro. Que la compañía de seguros no es que la Esta compañía de reunión está seguros siendo puede grabada. indemnizarlo. Eso es un tiempo, un desgaste. No es así algo automático nada más. ¿Sí? ¿Quién tiene que hacer esos trámites? El comprador. A ver. El vendedor. El vendedor, porque el vendedor tiene el pago de transporte principal.
¿Qué dice ahí? Por eso es que es muy importante la transmisión de riesgo. ¿En dónde se hizo? El barco se hundió. ¿En dónde se hizo la transmisión del riesgo? Dijimos que con estos Incoterms, ¿hasta dónde iba la responsabilidad del riesgo del vendedor? Hasta Guayaquil nada más. ¿Sí? Claro que él paga la póliza. Dice, aquí está la póliza. Ah, se hundió el barco. Señor comprador, reclame nomás a la compañía de seguros. Ese ya no es mi problema. Porque como están parados y yo le he dado pagando esa póliza, pero usted tiene que reclamar porque yo ya en el país de origen transmití el riesgo. En Guayaquil. Ahí se transmitió. Dice que, sé yo, en el océano Atlántico se hunde el barco o se pierde la mercadería. Ah, bueno. Entonces, como hay una póliza, la que tiene que indemnizar, el que va a perder es la compañía de seguros. Porque por eso cobran una prima por asegurar esa mercadería. No es gratis. ¿Sí? Pero quien tiene que hacer el trámite para recuperar ese dinero es el que asumió ese riesgo. No el que pagó la póliza. El que pagó la póliza es el vendedor, ¿sí? Porque dice, pago del transporte principal, pero vemos que SIP también significa seguro, insurance, seguro. El vendedor pagó la póliza, pero no asumió el riesgo de estar ahí, pues, atrás de la compañía de seguros, a ver si le pagan, no le pagan, ¿qué es eso? ¿Ok? Se entendió un poquito más qué importante que son los Incoterms. Muy importantes. Bien, vamos a seguir. Ya casi vamos por la mitad. El comprador. Transmisión de riesgo en el transporte, en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal, corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte, en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal, corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte, en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal, corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada aquí tipo de hay transporte. una recomendación, ¿sí? Recomendación es obligatorio, se recomiendan, ¿sí? Si la mercadería de un país sale para entregarse en otro país, ¿sí? Por vía terrestre, recomendación, utilizar estos Incoterms. ¿Sí? Si el transporte es marítimo, ya sabemos, ¿no? Los 4 que acabamos de ver, los últimos 4. Si el transporte es aéreo, aquí están estos Incoterms. ¿Sí? Si el transporte es por ferrocarril, tenemos estos Incoterms, países que están pues unidos a través de por ejemplo en Europa, ¿no? Transporte multimodal, o sea que si hay una combinación de transporte, ¿sí? Un tramo tiene que ir en aéreo, en ferrocarril o en marítimo. Bueno, es una combinación hasta que llegue al país de destino. Tenemos que exportamos a Suiza, pero Suiza no tiene mar. Bueno, entonces tiene que haber ahí pues un transporte multimodal. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Está claro? Sí, pero puedo esperar un ratito. Por Claro, favor. está bien. No, sí, está bien. Yo quiero que pueden, o sea, también hagan las dos, ¿no? Hagan la captura y también vayan practicando, porque cuando practican con el papel y el lápiz, ya es un repasito para el examen. Cuando nos damos solamente decimos, ya después de repasar, eso es un engaño. Porque ya el después se llena la cabeza de las otras materias y ahora que tenemos tiempo, más bien ya voy repasando. Y mucho más cuando ya pasé a limpio.
Ok, vamos a pasar. Sí, ya lo hicieron. Espera un ratito, profe. Sí, tranquila, sí tenemos todavía tiempito. Pero sí está claro, estas láminas están claras para transmitir todo esto de negocios internacionales, de comercio internacional, es una profesión que se la da en 4 o 5 años, se saca un título, ¿no? En negocios. ¿Qué está estudiando? Negocios internacionales. Nosotros estamos haciendo en un semestre, ¿sí? Un poquito la esencia, más o menos. Esto es muy complejo. Todo esto, por ejemplo, es todo. Hay otros que se especializan asimismo en logística del comercio internacional. Asimismo, algunos años, otros para las aduanas. Bueno, aquí hay un campo impresionante de actividades, ¿no? En el comercio internacional, en la banca, en la logística, en las aduanas, en las empresas, en los departamentos de comercio exterior, en exportaciones, importaciones, cobras. Bueno. Vamos a pasar, ¿no? Para ya terminar. Transporte terrestre se recomienda. Bienvenidos a Penta Transaction, el más completo sistema de estadísticas de comercio exterior. FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda X-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms. Aquí viene también X-World. tenemos asimismo otros temas, ¿sí? El país de exportación y el país de importación, ya sabemos, ¿no? El país de origen y el país de destino. Pero ¿qué pasará si nosotros, por ejemplo, queremos enviar una mercadería, por ejemplo, a Chile? ¿Sí? Pero tiene que ser por vía terrestre. Tiene que pasar, ¿no es cierto?, por Perú. Y ese es un país de tránsito. Quiere decir que la mercadería va a ingresar a territorio peruano. Y la base legal para el cobro de tributos es de que ingrese una mercadería al territorio nacional. Tendremos que pagar tributos en Perú, porque estamos utilizando, ¿no?, el territorio para llegar a Chile. Ese es un país de tránsito. Bueno, aquí se hace cargo de esos costos. He aquí la utilización de los Incoterms. Entonces vamos a ver ahora este caso, ¿no? Cuando necesitamos hacer por un país de tránsito, países de tránsito. ¿Quién se hace cargo de todos estos temas de los permisos para que esa mercadería pueda transitar por ese país hasta llegar al destino final? Veamos. Para el caso del X-World, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF
La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms, DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm, DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Bien, hasta ahí. Transporte. Y vamos con un pequeño glosario. Sí se avanzó a copiar esto, ¿no? ¿Sí? Estos son, ustedes saben No, que esto es para un ratito. hay unos servicios, está bien, hay un servicio público que se llama aduana. Todos los países en el mundo tienen ese servicio, que es la aduana, es un servicio público. ¿De qué trata este servicio? Bueno, esta institución, en el caso del Ecuador se llama el SENAE, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el SENAE, da este servicio de control de qué sale, qué mercadería sale del país, del territorio, y qué mercadería ingresa al país. ¿Sí? Para que no ingrese, por ejemplo, al país, ingrese productos que sean nocivos al medio ambiente, no, dañen a la población, armas, que alguien tiene que controlar eso. Es este servicio que se llama la aduana. La aduana también determina los tributos que tienen que pagar, por ejemplo, en el caso de las importaciones, para nacionalizar. Se encarga la aduana de determinar esos tributos, que ya hemos dicho cuáles son. ¿Sí? La aduana también persigue los delitos, porque por ley hay que declarar a la aduana la salida o la entrada de mercancías al territorio nacional. Y si no, es un delito. Y así como es aquí en el Ecuador, es en todos los países del mundo. ¿Sí? Y hemos visto que las aduanas están ubicadas en las zonas primarias, en la parte administrativa y para hacer su trabajo, la zona primaria. Aquí en el Ecuador pues tenemos en los puertos, en los aeropuertos y en las zonas fronterizas, ¿sí? Los lugares en las fronteras. Están en Tulcán, la aduana, zona primaria, donde están ahí los patios, donde está este espacio físico para hacer el control. Está en Manta, está en Esmeraldas, está en Guayaquil 2, en la parte marítima y en la parte aérea, en Puerto Bolívar, en Huaquillas, en Macará, en Quito, en Cuenca y en La Tacunga. Esa es la zona primaria. Y la zona secundaria es todo el territorio nacional. ¿Sí? Entonces la aduana controla todo el territorio nacional a ver si es que ha ingresado una mercadería y ha cumplido con todos los requisitos. Se ponen en las carreteras, pueden entrar a los almacenes, a los centros comerciales, a verificar que mercaderías importadas hayan cumplido con todos los requisitos para ser nacionalizado y hayan pagado los tributos. Al mercado mayorista, a los productos agrícolas, que si son productos nacionales, si no, pues enseguida hacen su trabajo de vigilancia. En el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Muy bien, pues carga y descarga, ¿no? Y vamos a terminar. Aquí tenemos unos costos, ¿sí? Como en comercio, pues también cuando ya hacemos las cuentas, es que tenemos que ver la parte monetaria, los costos, y ver si con lo que cobramos, pues nos queda ganancia. Bueno, veamos aquí un reparto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los costos de los trámites inclusive, ¿sí? En el país de origen, aquí la parte internacional que va desde el país de origen al país de destino, pues hay dos.
Hay dos temas, el transporte principal y el seguro de transportes de la mercancía, ¿sí? Y en el país de destino. Veamos cuáles serían algunos costos, ¿no? Los costos en el país de origen. Por ejemplo, en el país de origen, pues, la mercadería tiene que estar debidamente embalada, el embalaje, y verificada, verificación. ¿Qué significa la verificación? Hay empresas verificadoras a nivel mundial que emiten un certificado de verificación. Por ejemplo, nosotros nos compran nuestro producto. ¿Pero cuál es la seguridad de que lo que estamos embarcando es lo que pidieron? Si están en España, dicen, no, no hay problema. Por favor, envío ahí a la empresa verificadora para que me emita un certificado de que lo que ustedes están despachando desde Ambato es lo que yo he pedido. Entonces ellos van a tomar muestras, tomar fotos, van a hacer análisis de laboratorio de lo que tenga que hacer. Contar, ver que todo, cómo está embalado, tomar fotos de cómo está subido al contenedor, todo van verificando. Y ese es el trabajo de la verificadora, es un costo que se puede hacer en el país de origen, ¿no es cierto? Carga, ya sabemos lo que es la carga en instalaciones del vendedor, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sale al transporte interno, pues cargar al transporte interno, lo cargamos aquí en Ambato para que se vaya a Guayaquil, entonces cargar al medio de transporte interno. El transporte interior, ¿cuánto nos cobran de aquí, de Ambato a Guayaquil? El trámite aduanero de exportación en Guayaquil. Y los costes que nos cobran también por la manipulación, los costes de las tasas, ¿sí? En la aduana. No solamente, hay, por ejemplo, vamos a exportar, bueno, pues hay unas tasas que hay que pagar por el uso de las instalaciones de la aduana. Ya hemos dicho de estos costes internacionales, el transporte, ¿sí? Principal, al medio de transporte que va a llevar del país de origen al país de destino la mercancía. Y también el seguro de transporte, ¿no? Esos son los dos costos internacionales. Y en el país de destino tenemos igual, ya llega la mercadería, bueno, costes en el terminal de destino. Entonces hay que descargar, hay unas tasas de ocupación de esas instalaciones. A veces estas aduanas pueden ser inclusive delegadas al sector privado, ¿no? Entonces hay unas bodegas para que hasta que se dé el proceso de nacionalización. Entonces hay unos costes. Trámites aduaneros, ¿sí? Los trámites, los pagos de impuestos y transporte interior de destino. Bueno, va desde la aduana hasta el lugar que tiene que llegar al destino final. Descargar desde el transporte, pues descargarle. Bueno, todos estos son una secuencia de costos, ¿sí? Y ustedes tienen que manejar muy bien, ¿sí? En sus planes de negocios. ¿Hasta dónde van a entregar la mercadería? Solo entregan en el país de origen, se hace cargo de estos costos internacionales, van a entregar en el país de destino. Bueno, aquí ya tienen una idea de los costos. Y vamos a terminar esta clase. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional, se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino, se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Aquí podemos ver, les había dicho, ¿no? Es uno de los inventos y que ha revolucionado el comercio internacional, que es el contenedor. Sí, es este contenedor está como una especie de una estructura metálica que ustedes ven, esta es de 40 pies, ¿no? Que es un tráiler, prácticamente, ¿no? Esto suben a un tráiler. Este es de 40 pies y hay otros de la mitad de 20 pies. Aquí, pues, lo que hace la compañía de transportista es transportar el contenedor y nos cobran por el contenedor.
y la mercadería viaja pues segura y es fácil la carga y la descarga de los contenedores en los puertos internacionales. Entonces, hay buques que transportan miles de estos contenedores. Uno solo. ¿Sí? Uno solo. En un solo viaje para miles de contenedores. ¿Ok? Y el momento de descargar cada contenedor es un tráiler. ¿Sí? Entonces, es la facilidad, ¿no? Para el transporte internacional del contenedor. Si la mercadería dice va a viajar en contenedor, ¿sí? Utilice Free Carrier en vez de FOB, CPT en vez de CFR y ZIP en vez de CIF. Aquí una recomendación, ¿no? Ya hemos visto ahora el contenedor, ¿sí? Para la mercadería en general, ¿no? Pero hay diferentes tipos de contenedores. Hay contenedores, por ejemplo, si enviamos bananas, pues ahí van contenedores refrigerados, porque tiene que llegar, pues, de Guayaquil, tiene que llegar, qué sé yo, a China. Bueno, son algunas semanas. Entonces, tiene que mantenerse un estricto control de la temperatura para que ese producto llegue en las mejores condiciones y no llegue, pues, hecho puré. Entonces, contenedores refrigerados. Y ahí, pues, tienen una memoria para indicar fue la cadena de frío, ¿no? O sea, cuál fue las variaciones de temperatura en el contenedor. Si hay unas variaciones, no lo aceptan en el destino final. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de contenedores dependiendo del tipo de mercancía, si es líquida, frágil, qué sé yo, ¿sí? Perecible, no perecible. Eso le vamos a ver. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Y esto es la Incoterms, parte final. Vamos a ver cómo en el contrato de compra-venta internacional tenemos que hacer constar, ¿sí?, el Incoterm. Ya esto es la parte final. a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm, ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega, ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión, ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen Aquí están algunos de ejemplos de los Incoterm. Ojalá se pudiera ver, no sé si se puede ver. Ejemplos de uso de Incoterm del año 2020. Aquí tenemos un ejemplo. Es work, como se entrega esto en fábrica, entonces aquí está el lugar. Industrias Monzón SL Fuenlabrada. Esa es la dirección, porque como se entrega en la Xwork significa que voy a entregar en mi local. O si no, podríamos aquí poner, qué sé yo, Universidad Técnica de Ambato. Ambato. ¿Sí? Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde vamos a entregar? ¿Sí? Entonces, el Incoterm, el lugar y la versión. Y siempre ustedes ven Incoterm 2020, ¿sí? Incoterm 2020, 2020. ¿Ok? Aquí tenemos otro, ¿no? XW, Avenida Santo Domingo 10, Aro, La Rioja, España, Incoterm 2020. ¿Sí? Esto para los Incoterm polivalentes, para esos 7 que están aquí, ejemplos de los 7 Incoterms que habíamos visto, ¿no? Y también para los Incoterms vía marítima. Y terminamos. correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de la Podríamos mercancía. poner FOB, Guayaquil, Incoterm 2020. ¿Estamos? Y se acabó.
la clase de hoy. Dejo de grabar. Hemos tratado... sí, gracias. Sí, hemos terminado. Los que La deseen, pues ahí grabación se ha tenemos la clase detenido. grabada. Tenemos, pueden bajar esto también, pueden